Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy es domingo 11 de febrero del 2024. A continuación procedo a leer las preguntas de la tarea para el video. Pregunta número 1. Defina qué es una sociedad, ya sea con o sin fin de lucro, según lo visto en la tarea número 2. Asimismo, explique sus elementos. Bueno, ¿qué es una sociedad sin fin de lucro? Bueno, la sociedad sin fin de lucro lo que busca es generar un impacto social, es algo positivo. No existe ánimo ni ánimo ni interés de lucrar con el negocio. No puede tener ganancias para que sea una sociedad sin fines de lucro. Hay dos tipos de organizaciones sin fin de lucro, que unas son las asociaciones y otras son las fundaciones. Las asociaciones, ¿qué debe tener? Un grupo de personas que se juntaron para un propósito, para un objetivo social común, digámoslo así, y debe estar constituida de 10 personas a más personas. Y adicionalmente tienen que tener una junta directiva de al menos 5 miembros. ¿Qué pasa con las fundaciones? Las fundaciones, su destino es un patrimonio específico, una actividad benéfica, una actividad educativa o cualquier actividad que denote bien social. En este caso, tiene que tener en la junta directiva como un mínimo de 3 personas. Ejemplos de ellos, la Cámara Nacional de Turismo, Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, las asociaciones de rescate animal, etcétera. Infinidad de tipos de asociaciones sin fines de lucro en nuestro país. Pregunta número 2. Explique la importancia del artículo 18 del Código de Comercio. Bueno, ¿de qué nos habla el artículo 18 del Código de Comercio? Bueno, este nos habla de cómo se constituye una sociedad mercantil y, bueno, qué aspectos debemos tener en cuenta para constituirla. Entre ellos, la razón social de las personas jurídicas que van a intervenir en la fundación, la clase de sociedad que vamos a realizar, el monto del capital social, entre otros. O sea, son varios incisos que debemos cumplir para poder constituir una sociedad mercantil. ¿Qué es lo importante de todo esto? Es poder cumplir con cada uno de esos incisos de los que nos habla el artículo 18 para poder constituir una sociedad mercantil. ¿Por qué nos va a servir? Porque más adelante podemos intentar o crear nosotros mismos una sociedad, porque un familiar lo está creando, porque algunas personas conocidas están en ese ámbito, ¿verdad? De empezar a crear una sociedad mercantil y nosotros podemos tratar de ayudarles, tratar de identificar qué aspectos son los que tienen que tener en cuenta antes de crear una sociedad mercantil. Entonces, para que a futuro esto no nos traiga problemas. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos aspectos que se deben de completar antes de empezar a crear la sociedad mercantil. Pregunta 3. ¿Cuáles son los tipos de sociedades mercantiles que tenemos en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica tenemos 4 tipos de sociedades mercantiles, que es la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en nombre colectivo y la sociedad en comandita simple. Esas son los 4 tipos. ¿Qué características tiene cada una? Bueno, la sociedad anónima. Bueno, primero que todo, la sociedad anónima está constituida por un capital de acciones. Ellas tienen responsabilidad limitada a los accionistas de la empresa. ¿Qué quiere decir eso?
que en el caso de los accionistas, ellos solo son responsables por la cantidad de dinero que han invertido en la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si en algún momento surge alguna deuda o algo así que no se pueda controlar, lo que respondería para el pago de esa deuda serían los activos que tiene la sociedad. Las acciones de la empresa son fáciles de transferir porque se pueden comprar o se pueden vender sin afectar la operación normal de la empresa. Y obviamente esta sociedad está sujeta al pago del impuesto a la renta y se debe declarar anualmente. Algunos ejemplos: Aceros Vargas S.A., Adventure Motors por S.A. y igual infinidad de sociedades anónimas que existen en el país. Sociedad de responsabilidad limitada, ok. Tienen casi las mismas características que la sociedad anónima. Tiene como requisito fundamental que la razón social tiene que estar denominada por la expresión sociedad de responsabilidad limitada o limitada, o también se puede abreviar por sus siglas, SRL o LTDA, que son las siglas para estas sociedades. Igual tiene la misma condición que la sociedad anónima en cuanto a la responsabilidad que tienen los socios de la empresa al ser solo responsables de la cantidad de capital de dinero que ellos invirtieron en la empresa. Entonces, igual en caso de que surja alguna deuda, lo que no se pueda controlar, lo que responde serían los activos de la empresa. Generalmente debe estar constituida por un mínimo de 2 personas. Y estos, a diferencia de la sociedad anónima, ellos no aportan acciones, sino lo que aportan son cuotas. Esa es la pequeña diferencia. Algunos ejemplos: Escuela Bilingüe Nueva Esperanza, Sociedad de Responsabilidad Limitada; Frutas DM, Sociedad de Responsabilidad Limitada, igual, etc. Hay cantidad de empresas de responsabilidad limitada. Ahora pasamos a las dos sociedades que no son tan comunes en Costa Rica, que es la sociedad en nombre colectivo. Esta, según el artículo 33 del Código de Comercio, nos dice que esta sociedad existe bajo la razón social y en la que todos los socios son responsables de modo subsidiario, pero ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. ¿Cómo se constituye? Igual con una escritura pública donde tienen que identificar los nombres completos de las personas de que están asociadas, los domicilios, las profesiones y demás que se va a llenar para constituir la sociedad. ¿Qué responsabilidad tiene? Bueno, tiene responsabilidad limitada, subsidiaria y solidaria, como lo mencionábamos anteriormente. ¿Qué es la responsabilidad limitada? Es en la que todos los socios responden con todo su patrimonio y el importe total de las obligaciones del monto que corresponda. La responsabilidad subsidiaria es aquella hasta que no se realice el cobro sobre el patrimonio de la sociedad, no se puede cobrar el pago de la obligación de las personas asociadas. Y en el caso de los bienes de la sociedad, que no logren cancelar esa deuda, es lo que pasaría con la responsabilidad subsidiaria. En el caso de la responsabilidad solidaria, es que todas las personas asociadas por igual cubren la deuda que tenga la sociedad. Y en el caso de la sociedad en comandita simple, bueno, según el artículo 57, igual del Código de Comercio, dice que esta sociedad es aquella que está formada por socios comanditados y son a ellos a quienes les corresponde la representación y administración de los socios comanditarios. ¿Qué características tiene?
que entre los socios comanditados tienen que designar un gerente o gerentes o los subgerentes, que serían los que tengan representación legal sobre esta sociedad. ¿Qué otra característica tiene? Que esta sociedad también tiene responsabilidad similar a la de sociedad de nombre colectivo. Es subsidiaria, pero solidaria e ilimitada. Entonces, ellos van a responder solo sobre el capital que se suscribió en la sociedad. Explique cómo funciona la empresa individual de responsabilidad limitada. Bueno, según el artículo 9 del Código de Comercio, nos dice que esta es una entidad que tiene una autonomía propia como persona jurídica o como persona independiente. ¿Qué pasa con estas? El propietario de la empresa individual de responsabilidad limitada sería el dueño. Él es el que va a responder sobre el patrimonio de los aportes efectuados a la empresa. Entonces, en el caso de esta empresa, va a responder, digamos, con sus bienes, las obligaciones que la empresa haya contraído dentro del giro comercial y para dar como cumplimiento a esa deuda. Dar dos ideas que le dejó la actividad. Bueno, ¿qué me dejó la actividad? Primero, que existen 4 sociedades que muy pocas veces tenemos el conocimiento. Bueno, yo desconocía de la sociedad de nombre colectivo y la de en comandita simple. Yo siempre o generalmente había escuchado la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Esas son las únicas dos que siempre había escuchado en el mercado. ¿Qué otra idea me dejó la actividad? Que es sumamente importante tener muy claro antes de empezar una sociedad qué requisitos tengo que tener yo. Si yo quiero ser socio, si yo quiero fundar mi propia sociedad, ¿qué requisitos debo tener? ¿Qué tengo que completar? ¿Qué tengo que tener? ¿Qué características? ¿Qué objetivo tengo que tener muy claro antes de empezar la sociedad? Entonces, es sumamente importante tenerlo muy bien detalladito antes de empezar en el giro comercial. Si se me ocurrió, uy, qué bonito, una sociedad, sí, pero hagamos un checklist por ahí para ver qué requisitos vamos a tener que cumplir antes de empezar. Muchas gracias por la atención. Buenas noches.